El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Muchas gracias, es realmente un gusto enorme poder compartir con ustedes. Lo que quiero compartir esta tarde con ustedes encaja de una manera muy importante, ¿verdad? Creo que ayuda a entender la complementariedad que existe y debe existir entre los diferentes esfuerzos que hay que hacer necesariamente por la memoria, por la verdad, por la justicia. Porque voy a hablar específicamente de archivos, de una experiencia de archivos administrativos, de archivos estatales, de archivos que fueron producidos por uno de los órganos represivos responsables de los gravísimos crímenes de lesa humanidad en Guatemala. Y con esas cosas extrañas que suceden, coincidencias o no coincidencias, mientras preparaba unas notas para esta conversación el día de hoy, recordé que justamente un 20 de mayo, hace 22 años, se conoció por primera vez la existencia de un documento sobre la represión en Guatemala, al que se le ha dado el nombre del Diario Militar. Kate Doyle, una investigadora estadounidense de los National Security Archive de los Estados Unidos, que ha trabajado mucho en México justamente con los llamados archivos de la Guerra Sucia, fue Kate quien dio a conocer al mundo la existencia de este diario militar. Y es un dossier que contiene 186 registros sobre personas que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas en su gran mayoría, y algunas personas, queda constancia, que fueron dejadas con vida justamente para proporcionar información o con ese propósito, con ese intento. Ese documento que apareció hace 22 años fue un llamado de atención muy fuerte respecto a la existencia de los archivos. Ese dossier demostraba que los archivos existen, que en algún lugar los archivos se conservan. Puede ser que en documentos originales, en papel, en fotografías, o puede ser que hayan sido digitalizados, que hayan sido procesados de alguna manera, pero los archivos existen, y en Guatemala todavía faltaban varios años para llegar a esta constatación, que es justamente el aparecimiento en el año 2005 del Archivo Histórico de la Policía Nacional, que es justamente de lo que quiero compartirles esta tarde. Quiero decir que para mí esa experiencia, esa oportunidad que me dio la vida de poder estar al frente de ese proceso y estar a lo largo de 13 años al frente de ese proceso de recuperación de millones de documentos de la Policía Nacional de Guatemala, pues lo valoro como realmente un regalo de la vida, porque ha sido una experiencia muy importante que ha servido no solamente para Guatemala, sino también como un referente útil, un referente valioso en otros países. En la actualidad, pues, como se dijo en la presentación,
desde la Fundación para la Democracia y el Museo Internacional para la Democracia en la ciudad de Rosario, pues tengo la oportunidad de darle continuidad a muchos de estos trabajos y a mi vinculación personal con procesos archivísticos de la memoria, con procesos archivísticos que siguen trabajando en función de la verdad y la justicia en Argentina y en otros países. Debo comenzar diciendo que el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala se encuentra en estos momentos en una situación realmente de mucha gravedad, de mucho peligro. Hay un riesgo enorme de que las autoridades actuales en Guatemala puedan intentar destruir, desaparecer, de alguna manera pues dañar, afectar ese acervo archivístico fundamental. Y esto lo hemos hablado justamente con Beatriz, es muy importante darlo a conocer, es muy importante denunciarlo, porque se trata de un acervo único, irrepetible, que definitivamente tiene que ser defendido, tiene que garantizarse que no puedan impunemente destruir un factor tan importante para el conocimiento, para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia en Guatemala. Y otra serie de elementos que este archivo ayuda también a esclarecer. Por ejemplo, las asesorías militares extranjeras. Justamente la relación que tuvo el genocidio en Guatemala con el apoyo, con la asesoría de militares argentinos, de militares chilenos, de militares uruguayos, en algo que claramente debe ubicarse como una extensión del Plan Cóndor, que no se reduce de ninguna manera al Cono Sur, que tuvo también estas extensiones, estas implicaciones en Centroamérica. Tal vez hace falta hacer un poquito de historia. El AHPN, lo voy a mencionar por sus siglas para abreviar, es un archivo administrativo que contiene cerca de 8,000 metros lineales. Eso hace más o menos unos 80 millones de folios con documentos que describen las actividades de la policía guatemalteca a lo largo de 116 años, entre 1882, en el siglo XIX, hasta 1997. Fue descubierto de manera fortuita, hace casi 16 años ahora, por la institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. El acervo se encontraba escondido en un edificio en ruinas en la ciudad de Guatemala y los documentos se hallaban en graves condiciones de deterioro por la humedad y las plagas que amenazaban con destruirlo. Había sido escondido en ese lugar en el año 96, previo a la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a más de 36 años de conflicto armado. Sin duda, el objetivo de las autoridades fue impedir que la Comisión de la Verdad que se instaló al año siguiente tuviera acceso a esa información fundamental. Como dije, se trata de un archivo administrativo que contiene documentos que registran el día a día de la institución policíaca y su relación con otras estructuras estatales con las que interactuó de forma permanente. Ello incluye de manera preponderante la relación entre la policía y el ejército de Guatemala.
contiene también documentos con información invaluable respecto del papel que jugó el gobierno de Estados Unidos en términos de asesoría, capacitación, apoyo logístico a la policía, incluyendo la modernización de los archivos policíacos. Con el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional, ante la falta de soporte gubernamental que nos tocó enfrentar, a inicios del año 2006, un equipo de más de 200 personas provenientes del movimiento de derechos humanos nos hicimos cargo de iniciar el proceso de recuperación de ese gigantesco patrimonio documental del pueblo guatemalteco. Para superar la falta inicial de experiencia y conocimientos técnicos y ante el escaso número de archiveros profesionales en Guatemala, en aquel momento convertimos el HPN en una virtual escuela de archivística. Esta es una parte muy importante de nuestra experiencia, como desde la militancia, como desde el compromiso con la lucha social, como desde el compromiso con la lucha por la memoria, por la verdad y la justicia, se pueden y se deben también asumir responsabilidades técnicas, profesionales, para realizar un trabajo escrupuloso, un trabajo de alta calidad. En aquellos momentos se decidió priorizar el procesamiento archivístico de los documentos creados entre 1975 y 1985, dado que en el informe de la Comisión de la Verdad, encabezada por la ONU, se establece que en ese periodo el terrorismo de Estado perpetró las mayores violaciones de los derechos humanos, incluyendo actos de genocidio. Esto es importante porque, como dije, con 80 millones de folios, 80 millones de documentos, 116 años de historia del país, pues habría sido una labor interminable pretender realizarlo en forma cronológica o en orden cronológico, o perdernos en periodos que no resultaban prioritarios en ese momento en relación justamente a los grandes objetivos de la verdad y la justicia. Después de varios años de trabajo profesional, los procesos técnicos archivísticos permitieron convertir aquellos promontorios de documentos que se estaban destruyendo en un archivo estabilizado, accesible a la consulta pública. Hasta agosto de 2018, fecha en la que fui destituido de la coordinación del archivo, 23 millones de folios habían sido procesados archivísticamente y las imágenes digitales estaban sirviendo en múltiples trabajos académicos y en procesos, esto es lo más importante, orientados hacia la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de verdad y justicia. Aquí hay que recordar algunos elementos de lo que significó el terrorismo de Estado en Guatemala y por qué es tan importante entonces tener acceso a esta información. De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, encabezada por Naciones Unidas, el terrorismo de Estado dejó en Guatemala cerca de 200,000 víctimas, entre ellas unos 45,000 detenidos desaparecidos. Esta cifra, que indudablemente es espantosa, sobre todo si tomamos en cuenta que Guatemala en esos años escasamente rebasaba los 7 millones de habitantes. Pensar en 200,000 víctimas mortales
pensar en 45,000 detenidos desaparecidos dentro de esa cifra, en un país que no llegaba o escasamente rebasaba los 7 millones de habitantes en aquel momento. Durante décadas, esos crímenes permanecieron en la más absoluta impunidad. Es alentador decir que en los últimos 11, 12 años se han llevado adelante importantes procesos judiciales que han permitido juzgar y condenar por crímenes de lesa humanidad a connotados jefes militares y altos mandos policíacos. En 14 de esos juicios, las pruebas documentales y los peritajes archivísticos aportados por el Archivo Histórico de la Policía Nacional han resultado fundamentales para el sustento de acusaciones sólidas y la emisión de severas sentencias condenatorias. El último de esos juicios, hasta este momento, concluyó en mayo de 2018 con un fallo histórico que demostró la culpabilidad y envió a prisión, entre otros altos jefes militares, a 2 poderosos generales que encabezaron el terrorismo de Estado en los años 70 y 80 en Guatemala. Allí, una vez más, los aportes del archivo resultaron cruciales. Aquí quiero detenerme un momento. Justamente este juicio que terminó en mayo de 2018 con la condena de estos 2 militares que, si bien ya en ese momento mayores de edad y jubilados o retirados del servicio activo en el ejército, conservaban un poder muy grande. Este es un elemento importante porque, a diferencia de otros países, principalmente tal vez Argentina sea el caso más emblemático, donde los militares realmente han perdido buena parte del poder casi omnímodo que tuvieron en aquellos años. En Guatemala conservan todavía una cuota enorme de poder hasta el día de hoy. Y estos altos jefes militares, que fueron realmente los altos mandos durante el terrorismo de Estado, de alguna manera mutaron, de alguna manera se fueron reciclando hacia los grandes capos del crimen organizado en la actualidad. Las grandes estructuras del narcotráfico, del tráfico de personas, que es el negocio más lucrativo, esos miles y miles de migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos a través de México. Detrás de eso, detrás de esa trata de seres humanos, hay una industria criminal formidable, y son estos antiguos altos jefes militares los capos de hoy de estas estructuras. Así que podemos imaginarnos que juzgar a estos personajes no solamente se está hablando de un poder que quedó atrás por varias décadas, es un poder actual y un poder pues definitivamente muy peligroso. De alguna manera, haber enjuiciado a estos 2 personajes, el general Benedicto Lucas García y el general Manuel Antonio Callejas y Callejas, repito, de los más poderosos, incluso más que el propio general Ríos Montt, que fue, digamos, como una figura emblemática del genocidio, pero que no conservaba el poder que sí conservaban estos personajes. Haberlos juzgado y haberlos condenado a severas penas de prisión, de alguna manera fue la gota que rebalsó el vaso, y entonces las presiones se incrementaron muchísimo
se produjo mi destitución. Realmente las amenazas se incrementaron, denuncias penales de todo tipo, etcétera, incluso amenazas en contra de mi familia, que nos obligó a tener que salir del país. Y esa es la razón por la que ya desde hace más de 2 años nos encontramos viviendo y trabajando en Argentina, donde afortunadamente hemos encontrado solidaridad y apoyo. Pero es importante, pues, para mí también mencionar este elemento. Quiero decir que es enfatizar de alguna manera cómo esos procesos archivísticos no solamente sirvieron para los elementos que rápidamente he mencionado por las limitaciones de tiempo, pero también cómo los procesos archivísticos rigurosos en cada uno de sus pasos que culminaron con la digitalización de los documentos, da como resultado estos 23 millones de imágenes de documentos de archivos de la policía. Estos 23 millones de imágenes están a salvo, afortunadamente, gracias a varios acuerdos que tomamos con instituciones en otros países para resguardar copias digitales. Hay una copia que inicialmente se negoció con los archivos federales de Suiza y actualmente lo resguarda el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, y hay otra copia completa mediante un acuerdo con la Universidad de Texas en Austin. Esta copia que se acordó, se hizo pues un convenio para que poder tenerla en la Universidad de Texas en Austin. Tiene la gran ventaja que con los potentes servidores de esta universidad, esos documentos se han podido subir a internet. Justamente cuando hablaba Jorge, estaba pensando en cómo tuvimos nosotros que enfrentar y que lidiar exactamente el problema que Jorge explicó y mencionó con mucha claridad. Toda esta contradicción y este conflicto, efectivamente, entre los llamados datos sensibles, entre los datos personales, pero también el conflicto que se establece en el derecho, con el derecho social, con el derecho colectivo, con el derecho ciudadano al conocimiento de la verdad, al esclarecimiento de la verdad. En el caso de Guatemala, pudimos aprovechar una ley, la Ley de Libre Acceso a la Información, que se aprobó en el año 2008, o sea, justo cuando nosotros estábamos planteándonos este conflicto, este dilema, que tiene un artículo, el artículo 24, que dice que los documentos que puedan estar relacionados con violaciones de los derechos humanos no pueden ser objeto de destrucción, pero tampoco de reserva o censura. De ese elemento nosotros nos agarramos, ese fue nuestro asidero fundamental para plantear el acceso irrestricto a la información del archivo. Y por lo tanto, siendo este un tema polémico, siendo este una discusión abierta, siendo una que por supuesto hemos encontrado todo tipo de opiniones, de no coincidencias, pero en el caso del archivo histórico logramos plantear acceso irrestricto a esos documentos y a esa información, y así están accesibles. Y de alguna manera, en estos momentos, una forma de defender ese archivo
una forma de defender el acervo físico, los documentos en soporte papel que están en riesgo, en grave riesgo en Guatemala, es justamente trabajar por hacer mucho más accesible el acervo digital, que al menos estos 23 millones de imágenes de documentos que están a salvo sean accesibles, que puedan de alguna manera desarrollarse los procesos necesarios para que haya un acceso amigable, para que haya un acceso, digamos, posible para los necesarios procesos de investigación, de búsqueda de información. Esa es una de las tareas a las que estamos abocados desde varias organizaciones de la sociedad civil en Guatemala, pero también con un amplio apoyo internacional en el cual sin duda sería muy importante que desde México, con toda la experiencia que se ha logrado acumular, principalmente la experiencia de Camena, la experiencia que ha encabezado nuestra querida Beatriz Torres, creo que hay ahí muchos elementos importantes para intercambiar y abrir aquí una perspectiva. Quiero concluir diciendo que para mí algunas de las principales lecciones que deja esta experiencia de Guatemala con un archivo de esa dimensión, con un archivo que indudablemente tiene esa naturaleza de archivo administrativo que deja constancia de la actuación cotidiana de una institución tan importante como la Policía Nacional, máxime en un país que ha vivido todos esos años de represión, de persecución y de genocidio, es justamente la convicción, la constatación de que los archivos existen, que los archivos no importa que los nieguen, los escondan, que se asegure que no existen o que son secretos, que es un problema de seguridad nacional, lo que sea. Los archivos existen y los archivos sirven de una manera categórica, de una manera concreta, tangible, para las causas de la memoria, la verdad y la justicia. Por lo tanto, luchar por la apertura de los archivos, luchar por la protección de los archivos, luchar por garantizar que se haga efectivo el derecho ciudadano de acceso a esa información y a esos archivos, me parece que es un objetivo fundamental de las luchas sociales en nuestros países. Y me encantó el nombre de este evento, justamente Archivo, Memoria y Lucha Social en México y América Latina, porque es la síntesis de esto, la razón de ser de estos esfuerzos que se siguen realizando en nuestros países. Muchas gracias. En las guerrillas guatemaltecas participaron muchos mexicanos. En los expedientes del Archivo Policíaco de Guatemala, ¿hay registros de ciudadanos de origen mexicano? Bueno, hubo una primera pregunta que es muy importante respecto de la participación de ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el movimiento revolucionario en Guatemala. Y definitivamente sí, en diferentes épocas y de manera muy importante, muy relevante. En la primera época del movimiento revolucionario armado en Guatemala, en los años 60, el movimiento revolucionario armado se inicia el 13 de noviembre de 1960 en Guatemala. Desde ese momento hubo una participación importante de un grupo de trotskistas mexicanos, hombres y mujeres, que jugaron un papel
importante en una de las organizaciones justamente denominada Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre. Varios de ellos estuvieron dentro de los primeros detenidos desaparecidos en Guatemala. En 1966 se inicia en Guatemala lo que yo claramente denomino un experimento estadounidense del terror, porque fueron los Estados Unidos los que pusieron en práctica una serie de mecanismos que después se extendieron por toda la región: los escuadrones de la muerte, la tortura sin límites, la tortura donde el sicario, el verdugo, pues no tiene límites más que la vida del secuestrado, porque sabe que ese cuerpo va a ser desaparecido. Y el lanzamiento de cuerpos de las víctimas al mar o al cráter de un volcán activo. Todo eso ocurre justamente por estos meses, mayo de 1966 en Guatemala. Eso. Y ahí hubo en ese grupo víctimas eran ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Posteriormente también hubo participación muy importante de revolucionarios que se vincularon. Pues México fue una retaguardia fundamental tanto para el movimiento revolucionario guatemalteco como también lugar de asilo político, lugar de refugio, de recepción para cientos de miles de refugiados guatemaltecos que huyeron del genocidio en Guatemala. Así que la respuesta es sí. Hay varias publicaciones en ese sentido. Hay un libro muy importante que se va a publicar próximamente. El historiador guatemalteco Arturo Taracena, que es investigador de la UNAM, reside en Mérida, Yucatán, está justamente por publicar un libro muy importante sobre la historia de este movimiento 13 de noviembre y con mucho detalle justamente la trayectoria de estas revolucionarias y revolucionarios mexicanos que participaron. Sobre la segunda, la última pregunta que planteaste, definitivamente no es a mí al que me toca responder esto, porque definitivamente hay que pensar en las condiciones concretas, en las condiciones particulares de cada país, de cada proceso. Hay que pensar en los momentos en que estas decisiones se toman. Lo que es indudable es que la preservación de esos archivos, la garantía de que esa información esté protegida justamente para servir a la causa de la memoria, de la verdad, de la justicia, eso habla indiscutiblemente de una decisión política, de una voluntad política de hacer accesibles esos documentos. En qué momento hacerlo y de qué manera hacerlo, necesariamente es una decisión que tienen que tomar tanto las organizaciones que han asumido esa responsabilidad como las sociedades mismas y los movimientos que se producen. Creo que se han planteado cosas muy importantes también en relación a las leyes, a las legislaciones y cómo deben necesariamente producirse cambios profundos, los cambios constitucionales. Bueno, no voy a repetir ahí nada, ya Beatriz lo dijo claro y fuerte, así que no hay duda que es necesario avanzar en esa
en esa línea, pero a partir de una convicción, a partir de un compromiso claro, contundente, de que toda esa verdad tiene que servir, toda esa verdad tiene que protegerse para que sirva, para que realmente algún día podamos decir que esa impunidad que tanto daño hace, se le pueda poner fin.